antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz de edad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, ¿cómo estamos? Hemos estado hablando de Colosenses, capítulo 1. ¿Y hasta dónde llegamos? A ver quién me lo puede decir. ¿14? No, al 11. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Para los que no hayáis estado, todo este libro de Colosenses ya lo hemos explicado varias veces. Esta ciudad de Colosas estaba en Asia Menor, muy cerca de Laodicea, muy cerca de un poquito más lejos de Pérgamo, de Éfeso. Pablo, mientras estuvo en Éfeso, posiblemente hubo gente que de ahí salió y pudo evangelizar y pudo tocar estas ciudades. Entonces, vemos que, por ejemplo, la situación que tienen los colosenses es una situación muy parecida a la que tienen los efesios. Es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que tienen atributos muy especiales, pero son iglesias que están recibiendo una serie de influencias, están afectadas por unas corrientes de pensamiento que hemos dicho y hemos explicado ya. Por un lado eran los judíos que eran muy legalistas, enfocando su religión a aquellas cosas que uno debe de cumplir, y con esas cosas que uno tiene que cumplir uno es salvo. Influencias como la de los gnósticos, basadas en el conocimiento, en un conocimiento no intelectual, no basado en el estudio, sino de cierto tipo de pensamientos por los cuales uno llegaba a estar más cerca de Dios. Por otro lado estaban había místicos, había un grupo de gente que de alguna manera se habían unido, eran como una especie de sincretismo, de unión de religiones, estaban unidas
y todo estaba atacando y todo estaba influenciando para pensar que Cristo no era el Hijo de Dios, para pensar que Cristo no es suficiente, que Cristo no es el que tiene la preeminencia en todo, ¿no? Sino para ver a Cristo como un hombre y poco más. Entonces están sufriendo. Entonces está este pastor de la iglesia de Colosas que se llamaba Epafras, y este pastor viaja hasta Roma, que es donde está Pablo preso, y al llegar a Roma le cuenta primero de los colosenses, le habla del amor que tenían entre ellos, no de las críticas que tenían entre ellos, le hablaba del amor que tenían entre ellos, no de los pleitos. ¿Cuáles son nuestros temas de conversación? ¿De qué hablamos? Ellos estaban hablando del amor que tenían entre ellos, hablaban de la fe, de cómo confiaban en Dios, de cómo creían que aquello que estaba en Cristo, aquello que sucedía a Cristo, les sucedía a ellos, porque ellos estaban en Cristo. Les hablaba de la esperanza que está guardada en los cielos, que es la causa del amor y de la fe que ellos tenían. Les estaba contando de ese amor, un amor espiritual. Y entonces Pablo contesta esta carta, no la puede enviar por Epafras, porque Epafras queda preso con él, le hacen prisionero y le quedan preso con él. Entonces la tienen que enviar por otro hombre que se llamaba Tíquico, que también lleva junto con él la carta de los Filipenses, la carta de los Efesios y la carta a Filemón. Lleva una serie de mensajes para las iglesias de Asia Menor. ¿Y Pablo qué les dice? Pablo les dice, como ya hemos dicho otros días, que él está orando por ellos. ¿Y orando de qué manera? ¿Quién se acuerda? ¿De qué manera ora Pablo? Lo dice 2 veces en este capítulo. Orando, no oigo. Orando, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Siempre, versículo 3, siempre orando por vosotros. Pablo les dice que él está orando sin cesar. Siempre está orando. Pablo está con una carga, con un peso de oración. Esto también insistimos sobre ello. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo nos preocupan los asuntos? ¿Cómo nos preocupa la situación de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que vemos alrededor? Yo el otro día, cuando estuvimos en Italia, estuve escuchando cuando él estuvo compartiendo sobre los avivamientos. Escuchas a veces esto mismo, lo que Pablo está reportando de cuál era la situación entre los colosenses. El amor entre ellos, la fe, la esperanza. Y yo me pregunto, digo, ¿eso es lo que yo vivo en mi vida? ¿Eso es lo que yo vivo a mi alrededor? ¿Eso es lo que vivimos como iglesia? ¿Es este tipo de vida en el espíritu? ¿Es este tipo de piedad la que estamos viviendo? Porque esto es lo que realmente debería de preocuparnos. No deberíamos de estar aquí como, bueno, es domingo, tenemos la reunión y aquí tenemos que estar. No es eso. Debería de preocuparnos nuestra situación espiritual, la tuya personalmente y la de tu iglesia, lo que te rodea. De que esto no hemos llegado ya hemos pasado ya el listón y estamos ya dentro de ser una iglesia espiritual que alaba al Señor, que glorifica al Señor. Yo creo que hay tantas cosas que nos faltan como iglesia. Así que Pablo ora, pero ora por ver la vida en el Espíritu que hay, la vida
de amor, la vida de fe, la vida de esperanza que tienen. Y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos este reporte, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si os acordáis, estuvimos insistiendo mucho en este versículo, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hablábamos de esta palabra llenos, como una palabra que nos indica una especie de estar absolutamente inundados, absolutamente controlados por el conocimiento de su voluntad. ¿Qué pasa con tus oraciones? La palabra nos dice que podemos orar con la certeza de recibir aquello por lo que estamos orando. ¿Qué pasa con tus oraciones? ¿Estás recibiendo todo aquello por lo que oras? Bueno, si nosotros estamos llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, si estamos controlados por el conocimiento de su voluntad, quiere decir que aquellas cosas por las que estamos orando tienen que ver con la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, recibiremos lo que estamos orando. Así que esa es la cuestión. ¿Por qué no recibo lo que pido? Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pablo es lo que está orando, que sean controlados, llenos del conocimiento de su voluntad. Y esto produce en ellos que sean capaces de andar como es digno del Señor. O sea, el propósito de la oración de Pablo, de estar llenos del conocimiento de su voluntad, es, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo ora para que para que anden como es digno, para que le agraden en todo, para llevar fruto, para crecer en el conocimiento de Dios y para estar fortalecidos con todo poder. Hablamos de esta palabra todo. ¿Os acordáis que dijimos, qué pasa? Nosotros cuando nos cuentan de estas cosas, por ejemplo, agradarle en todo, nosotros agradamos a Dios en parte. Fortalecidos con todo poder. Bueno, a veces el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero ¿por qué habla aquí Pablo de todo? Porque está hablando de todo lo que ocurre en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos fortalecidos con todo poder. Cristo agrada a Dios en todo. Si nosotros estamos en Cristo, agradamos a Dios en todo. Entonces llegamos al versículo 12. Y primero dice, con gozo dando gracias al Padre. Con gozo y dando gracias al Padre. Pablo está diciendo que tiene gozo. Hay algunos teólogos, y tienen base y tienen razón en parte, que este con gozo, lo aplican al versículo anterior. O sea, sería dicho así, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Pero podemos perfectamente ponerlo en el versículo anterior,
o en el versículo donde está. No nos afecta mucho. La cuestión es que Pablo está diciendo que con gozo y dando gracias a Dios. ¿Cuál es el motivo de que Pablo esté orando sin cesar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad y que todo esto lo haga con gozo y dando gracias a Dios? ¿Cuál es el motivo de la gratitud? ¿Cuál es el motivo del gozo? Bueno, aquí dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que nos hizo aptos. Aptos. ¿Qué otra palabra, de qué manera podríamos buscar un sinónimo para la palabra aptos? ¿Qué otras palabras podrían decir lo mismo? Digno. Adecuado. ¿Qué más? ¿Cómo? Preparado, capaces. Bueno, todo más o menos va en la misma dirección, aunque la que más me gusta a mí personalmente es digno. Digno. Que nos hizo dignos, que nos hizo aptos, que nos hizo dignos. O sea, no es, una vez más, vemos la teología fundamental explicada aquí. Y es que no somos nosotros los que por un esfuerzo llegamos a ser preparados. No somos nosotros que mediante una disciplina de voy a leer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, al final consigo estar adecuado. No, aquí lo que nos dice claramente es el Padre el que nos hace aptos, el que nos hace dignos. No somos nosotros. Y esto es una cosa que tiene que quedar clara. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, ellos estaban siendo influenciados por el legalismo de los judíos, que lo que les viene a decir que son ellos los que tienen que esforzarse, cumplir los mandamientos para ser aptos, para ser dignos. El otro día, yo no sé los que estabais aquí cuando vino Loel y estuvo hablando de Ruth. Y una de las cosas fundamentales, que sobresale de la historia de Ruth, era que Ruth era, ¿de dónde era Ruth? Moabita. Y nos explicaron muy bien que Ruth no tenía derecho para estar en Belén, que no era digna por la ley, no porque ellos no quisieran, sino porque la ley decía que los hijos de Amón y los hijos de Moab no tenían derechos, no tenían ningún derecho, no eran dignos de estar en Belén, ni de participar, ni de tener nada de lo que podía haber allí. No eran dignos. Así que perfectamente la podían haber dicho: Ruth, no eres digna, porque la ley lo dice. Y eso es lo mismo que nos pueden decir a nosotros. Y qué bueno es que nos dijeron también, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cómo es que estamos todo el día con los derechos? Yo soy digno, yo tengo derecho, yo merezco, Nosotros, Ruth es un espejo ahí para nosotros, Ruth es un ejemplo. Nosotros no somos dignos. Me ha gustado que Fran ha dicho que de lo que somos dignos, lo que sí merecemos, lo que estamos preparados, de lo que sí somos adecuados es para ir al infierno. Para eso sí, cumplimos todos los requisitos, una naturaleza pecadora. La tenemos de la simiente de Adán. Una naturaleza pecadora que se manifiesta en que hacemos pecados.
tú también. Ese que está pensando, bueno, yo no hago, tú también. Medita en lo que piensas. A ver si todo es justo y honesto. Medita si no has mentido, medita si no tienes envidias, medita si no tienes celos, medita si no, aunque no lo digas, saldría de ti decirle a alguien 4 cosas. Medita. Así que cumplimos todos los requisitos. Somos aptos, sí, pero para ir al infierno, para ir al cielo, no tenemos capacidad, no hay manera. Tienen que hacernos aptos, tienen que hacernos dignos, tiene que ser alguien. Pablo gritaba en el capítulo 7 de los Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, no soy digno, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué bueno que recibió respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero mira lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está reconociendo su condición, es un miserable, no es apto, no es digno, no tiene posibilidades, no es adecuado. Y otra cosa, ¿quién me librará? Sabe que él no está capacitado, que él no puede hacer nada. Necesita que alguien le libre de ese cuerpo que le lleva preso al pecado. ¿Y qué pasa al final? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra de pecado. Así que Pablo está con gozo y agradecido porque Dios nos ha hecho aptos. Mira, aptos es una acción de Dios, es una obra de la gracia de Dios, que Dios nos haga dignos a gente que no lo merecemos, es una manifestación de la gracia de Dios. Así que ahí tenemos que ver la gracia de Dios. Y se manifiesta en muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Así que aquí nos habla de ser herederos, de ser hecho hijos. Y esta es una de las manifestaciones de la gracia de Dios. ¿Por qué? Aquí volvemos al capítulo 1 de Colosenses, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia que en el derecho español tiene un nombre, que es la legítima, y es la de los hijos. Especialmente tiene que ver con la herencia de los hijos, ¿no? Y aquí está hablando de una herencia. Para que haya una herencia, primero, para que nosotros podamos ser dignamente, para que seamos aptos para ser herederos, para tener esa herencia, tenemos que ser hijos, tenemos que ser adoptados primero. Por eso nos habla aquí de la adopción. O sea, tiene que haber una obra, una manifestación de la gracia en la que Él nos
adopta. Además de eso, otra cosa que tiene que suceder para que nosotros podamos heredar es ¿qué? Para que tú recibas una herencia, ¿qué tiene que suceder? ¿Una muerte? ¿De quién? Del testador, del que hace el testamento. Lo dice la palabra además, tiene que haber muerte del testador, lo dicen Hebreos. El testador tiene que morir. Así que aquí vemos una manifestación de la gracia completa en este versículo que nos está dando Pablo. Con gozo dando gracias, que nos ha hecho dignos para participar de la herencia. Pero ¿cómo nos hace dignos? Nos hace dignos haciéndonos hijos. Y nos hace dignos para darnos una herencia, con lo cual tiene que haber una muerte del testador, de Dios mismo, de Jesucristo mismo, tiene que morir para que nosotros recibamos una herencia. Y no podríamos recibirla a no ser que antes Él nos hubiera hecho herederos, nos hubiera hecho hijos. Y esa es esa manifestación tan especial de la gracia de Dios. Luego, algunos versículos que aclaran esta situación. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo. Así que aquí es una cuestión de posición. Nosotros somos herederos de todo, aparte de por ser hechos hijos heredero, porque somos de Cristo, estamos posicionados en Cristo. Lo hemos hablado ya en las otras reuniones, por estar en Cristo, porque somos de Cristo, también hemos sido hechos aptos para recibir esa herencia. ¿Qué otra cosa nos dice? Romanos capítulo 8, y esto es muy importante. Capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y mira, y coherederos con Cristo. Lo repito, el Espíritu nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. O sea, Dios mismo se encarga de notificarte, de revelarte de que eres hijo también. Y si eres hijo, también eres heredero. No por tus medios, sino porque Él nos ha hecho aptos, nos ha hecho dignos. Y mira, y si también herederos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros heredamos todo lo que hereda Cristo. Todo. Recibimos, claro, menos la parte de su divinidad, los atributos que no puede traspasarnos, de su infinita sabiduría, de omnisciencia, omnipresencia. Hay ciertos atributos que no son comunicables, que no nos puede traspasar, pero otras cosas sí. Nosotros heredamos todo lo que hereda Cristo. O sea, Cristo es el creador, lo va a decir después, en los versículos de después de Colosenses, dice que Él ha creado todas las cosas, en Él están creadas todas las cosas. Y es curioso, Él crea todas las cosas y las crea para Él. Él es el creador y Él es el heredero. Parece una cosa, pero es así. Él lo ha hecho todo para Él y por Él. O sea, todas las cosas que están hechas para su gloria. Nosotros, desde las
cosas más pequeñas que pueda haber en el fondo del mar, hasta la estrella más grande, las cosas buenas y las cosas malas también. Están para su gloria, para que se magnifique su justicia y para que se magnifique quién es Él, que lo gobierna todo. Incluso nos habla en Colosenses, en el versículo 16, me parece que nos habla de los principados, las potestades, los tronos, todo aquello, lo visible y lo invisible, lo que se ve y lo que no se ve, los poderes del mal también, porque Él es soberano sobre todo y su justicia se manifestará, así que sea una cosa o sea otra, todo está creado por Él y para su gloria. Y entre todo eso, y entre los poderes del mal, los potestades, los principados, los tronos, las bacterias, las estrellas, ¿quién está también para su gloria? Nosotros. Nosotros somos creados con el único propósito de darle gloria a Dios. Si eres cristiano, si realmente tienes esta experiencia de ser heredero, coheredero con Cristo, si realmente Él te ha hecho digno, pues podrás alabarle y podrás glorificarle. Pero si no lo haces y vas al infierno, se manifestará su gloria en el juicio también, de que Él es soberano y como dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará, toda. Ahora podemos doblarlas por nuestro propio anhelo y deseo de glorificarle y de alabarle. Otros lo tendrán que hacer porque Él es el Señor y no podrán abrir su boca. Así que volvemos ahí a Colosenses. Otra cosa interesante de ser coherederos, según dicen algunos teólogos, esta no es una herencia que se divide, que se comparte. Es una herencia a la que tenemos, que no se va a dividir, que tenemos acceso a toda la herencia. Y aunque algunas veces habla de porciones, está hablando de aquello que tú vas a poder disfrutar. Así que de lo que nos está hablando, ser juntamente con Cristo, ser coherederos con Cristo, es que tenemos acceso a todo. Ya he dicho, menos a su divinidad, menos las cosas que le pertenecen a Él, pero todo lo demás, sí. Así que esto, hay un momento en el que amplía tu mente a entender un poco más qué es la herencia que nos está reservada en los cielos. No es solamente la vida eterna, que ya es mucho. No estar en el infierno eternamente, ya es mucho. Pero es mucho más, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Y eso es muy difícil de explicar y de entender, son aquellas cosas que están veladas para nosotros, pero que un día conoceremos, si Dios lo permite. También otro versículo, solamente lo voy a decir, dice, juntamente con Él nos resucitó, pero no solamente nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira la herencia que estamos teniendo, no solamente nos resucita, no solamente nos da vida eterna, nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, seguimos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros, por nuestra naturaleza, estamos bajo una potestad, o estábamos bajo una potestad.
En nuestra condición natural, el hombre está bajo una potestad. Nosotros tenemos esa idea de que somos libres y hacemos aquello que queremos y que nos da la gana, pero cuando uno se pone enfrente de la palabra de Dios, se confronta con la palabra de Dios y ve las cosas que aquí están y quiere ponerlas en práctica y quiere decir, voy a hacer estas cosas que aquí me están pidiendo. Sed santos porque yo soy santo. Voy a ser santo. Prueba y verás que no eres libre, que no tienes la capacitación para poder hacer aquellas cosas que la palabra te dice. Así que esa idea, sí, mientras estábamos en el mundo vivíamos en ese engaño, ¿no? De somos libres, hacemos lo que queremos. Pero no es así, estamos bajo una potestad, bajo un dominio, bajo una tiranía, bajo una dictadura de las tinieblas. La dictadura de Satanás, de este mundo, que nos lleva presos hacia ese camino ancho que nos lleva a la perdición. Es lo que nos está diciendo. Por eso esa palabra nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí, este versículo 13 y 14 son versículos especialmente dedicados a la redención, a la obra de Cristo. O sea, primero está diciendo que Él da gracias y está con gozo por esa herencia, porque hemos sido hechos. Y ahora nos explica cómo hemos sido redimidos. ¿De qué manera hemos sido redimidos? Es lo que Pablo está diciéndole a los colosenses, haciendo un recuerdo de cómo habían sido redimidos. Primero habían sido liberados de esa potestad de las tinieblas. Y mira qué palabra viene después. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa palabra tenía mucho significado para los judíos. Trasladado. ¿Por qué? Ellos, una historia que constantemente y cada año estaba en su mente, era en el tiempo de la Pascua, cuando ellos se prepararon y comieron ese cordero con el calzado puesto, con los lomos ceñidos, preparados ¿para qué? Para ser trasladados de Egipto a la tierra prometida. Ellos allí recibieron una promesa y esa Pascua no era en sí mismo todo, sino era el punto de partida para ese traslado de Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida, a la tierra de las promesas, a recibir las promesas de Dios. Así que eso tenía mucho sentido en la mente de los judíos, ¿no? Ser librado de la potestad de las tinieblas, ser librado de esa dictadura que representaba el faraón, ¿no? De esa dictadura. Además, hubo una plaga de tinieblas. Una de las plagas fue una plaga de tinieblas. Así que todo esto tenía mucho sentido para ellos. Ellos podían recordar por lo que sus padres, sus abuelos, todos les habían ido contando uno tras otro, todo lo que cada año cuando celebraban la Pascua recordaban, cómo Dios les había librado de la potestad del faraón, de la potestad de las tinieblas y trasladado a la tierra prometida. Ahora Pablo está diciendo que no es una tierra prometida, es el reino de su amado Hijo. Ahora está hablando de una simbología en una forma espiritual, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De alguna manera también nuestros pecados, lo que pasa en la cruz, lo que ocurre en la cruz, hay una especie de traslado de nuestros pecados. Nosotros imputamos, trasladamos nuestros pecados a Cristo. Él muere, Él se hizo pecado por nosotros, nos dice. Entonces, esto tiene mucho sentido. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Y versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Aquí nos habla de la palabra redención y hace alusión ¿a qué? A la sangre. Últimamente muchas iglesias, muchos grupos se preguntan o te cuestionan que por qué en la predicación de la palabra de Dios se habla de tanta violencia. Es como un mensaje muy violento. Cristo, sus manos traspasadas, derramar su sangre, sacrificio. Palabras así hay gente que le asusta, que lo quiere eliminar del lenguaje de su vida espiritual, ¿no? Y quiere quedarse con simplemente cosas como Dios es bueno y que todo lo que recibimos es por la bondad de Dios. Dios es bueno y ya está. Pero no es que no sea así. Dios es bueno, claro que es bueno. Pero hay un asunto legal. Es un asunto legal. Y Dios, aparte de que es bueno, es un Dios justo, que cumple con la ley, que hace lo que es justo. Entonces aquí hay algunas cosas que sin la sangre, sin la redención por su sangre, no se cumplen. Hay, vamos a decir, diferentes tipos de asuntos que ocurren en la cruz. En la cruz, por ejemplo, nos habla de una expiación. Aunque todos estos asuntos, expiación, redención, reconciliación, sustitución, todo nos suena a lo mismo, a que Cristo ha tomado nuestro lugar, a que Cristo ha muerto por nosotros, a que el mensaje de la cruz es por lo cual nosotros somos salvos. Cada palabra de estas tiene un significado especial, tiene un significado específico. Por ejemplo, hace unos meses hablamos de la propiciación y lo explicamos. No sé si os acordáis que hablamos del arca, hablamos de la tapa del arca, que es el propiciatorio, y ahí es donde el sumo sacerdote extendía la sangre del sacrificio y la presencia de Dios que estaba allí veía la sangre, y entonces lo que reclamaba la ley, las tablas de la ley que estaban escondidas debajo en el arca, lo que reclamaba, que era justicia, quedaba satisfecha. Por la sangre tenía que haber un sacrificio. Alguien tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al extender la sangre, esa justicia había quedado satisfecha. La ira de Dios había quedado satisfecha. La justicia de Dios había quedado cumplida. Eso se llama la propiciación. Eso ocurre en la cruz. En la cruz también hay una expiación, que literalmente es que la sangre cubre el pecado. En la cruz hay una reconciliación. Somos reconciliados, hay una enemistad. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios nos amó cuando éramos nosotros enemigos. Nosotros éramos enemigos de Él y Él nos alcanzó, nos amó. Así que, y esta es una palabra importante ahora aquí en el resto del capítulo 1, que va a hablarnos muchas veces de ello, de la reconciliación. También hay una victoria, también hay una sustitución. Hay muchos aspectos que podríamos hablar de lo que ocurre en la cruz, pero en lo que nos pone aquí la palabra importante es redención. En quien tenemos redención. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros hemos sido redimidos? ¿Qué significa que alguien redima? Bueno, en la historia de Ruth habla de Booz como el hombre que le podía redimir. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra redención especialmente significa aquel que paga para que uno deje de ser esclavo. El que paga el precio para que tú
dejes tu esclavitud y puedas ser libre, ¿no? El que paga el precio por ello, eso es una redención, eso es especialmente ser redimidos. Y la sangre de Cristo es el precio que se pagó para nuestra redención, para nuestra libertad. Así que yo pregunto, si nos dice aquí que nosotros somos redimidos por la sangre, lo que nos está diciendo también es que nosotros que éramos antes esclavos, éramos esclavos. No somos muy capaces a veces de reconocerlo, pero éramos esclavos. ¿De qué? Del pecado. Éramos esclavos. Esa era nuestra condición. Esclavos, con una sentencia de muerte. Esa es tu condición si no te has arrepentido. Esclavitud. Estás esclavo al pecado, no puedes por nada liberarte de ello. Pero la sangre de Cristo nos ha redimido. Hablamos también hace poco de la relación entre Barrabás y Jesús, ¿no? De que la vida de Barrabás y la vida de Jesús están ligadas una a la otra. Porque si Jesús no hubiera sido condenado, si Jesús, ¿os acordáis cuando Poncio Pilato sale y dice que un preso tiene que ser liberado, ¿no? Había esa costumbre en Israel en ese tiempo de que uno de los presos tenía que ser liberado. Y ahí les presentó a Jesús y a Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente que gritó, Barrabás. La gente quería libre a Barrabás. Esa es la historia. Entonces, si hubieran gritado, queremos a Jesús, ¿cuál hubiera sido el destino de Barrabás? Barrabás había muerto. Barrabás había sido condenado. La vida de Barrabás dependía de la vida de Jesús. Lo que sucediera con Jesús era tremendamente importante para Barrabás, aunque él no era consciente de ello. Pero si Jesús era condenado, Barrabás podría vivir. Y esa es nuestra situación. Esa es nuestra situación. Si Cristo no derrama su sangre para nuestra redención, si Él no lo hubiera hecho, si no hubiera ocurrido eso, nosotros tendríamos que haber muerto. Ese era nuestro destino. En la redención hay, por ejemplo, nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que la redención es para nosotros perdón de pecados. Gálatas, capítulo 1, capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción es por medio de la redención. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, somos librados de la maldición de la ley. Y uno más, para terminar, Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo tenemos justificación gratuita, somos justificados gratuitamente por medio de la redención. Somos declarados justos cuando Dios nos mira, ve la sangre de su Hijo y declara justo. Este es justo, no por nuestros hechos, no por nuestras obras, por la sangre de su Hijo.
Él declara justo. O sea, está cumplida la ley, los requisitos de la ley se han cumplido, queda liberado de la maldición de la ley. Así que estos versículos que hemos visto, vamos a leerles otra vez y acabamos. Colosenses, versículos 12, 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén.